Hoy nos acompaña el profesor de Economía Política, Luis Pasos, para platicar, entre otras cosas, porque pues vamos a aprovechar que está aquí, sobre su más reciente publicación, Baiti. Justicia social injusta. ¿El robo legalizado? ¿De qué Buenos se trata? días. Bueno, Querido buenos Luis. días, gracias por invitarme. Mira, el hombre vive como animal, el Homo sapiens, 95% del tiempo. ¿Cuándo empieza a progresar el ser humano? Bueno, cuando pasa a ser sedentario. Y ahí se da un fenómeno muy importante. No la ley, porque ahí dice, el imperio de la ley, eso es cuento. Mucho tiempo las leyes han sido injustas. El hombre empieza a progresar cuando hay justicia. Es la base del progreso. Y esa justicia se define como dar a cada quien lo suyo. Es decir, los países que han progresado, y esta es una de las tesis del libro, es las que respetan los 3 derechos humanos fundamentales, que por cierto, muchos que dicen defensores de los derechos humanos no los conocen, que son vida, propiedad y libertad. Y el progreso empieza cuando hay justicia que dice dar a cada quien lo suyo, es decir, reconoce el derecho de propiedad. Y en este libro yo demuestro que en los 10.000 años de civilización, donde se ha progresado es donde se reconoce el derecho de propiedad, es decir, se hace justicia. ¿Se puede acabar la pobreza en el mundo, en México, don Luis? Definitivamente. Los países que han reducido más la pobreza son aquellos en donde se respeta el derecho de propiedad, como son los Estados Unidos, como es Singapur, como es ahora China, que antes no se respetaba el derecho de propiedad. Pero bueno, ahí tiene un régimen totalitario, ¿no? Sí, pero con más libertades que antes. Yo estuve en China antes de esta liberación y el 95% eran iguales, porque ese es otro mito, el de la igualdad, pero en la pobreza. ¿Dónde han subido? Los pobres han sido menos pobres. Paradójicamente, donde no está el mito de la distribución de la riqueza por el Estado. Y aquí viene lo de justicia social, que es un término muy bonito. Entonces, ¡ay, la justicia social! Bueno, la justicia social, yo demuestro aquí que contradice a la justicia, porque le quita a los que trabajan para darle a los que no trabajan. Y eso es injusto, es un robo legalizado. Y además el que distribuye, antes se llamaba justicia distributiva y le cambiaron a justicia social, es el Estado. ¿De quién es la culpa? ¿Del Estado, del gobierno, Mira, de los gobernantes? es la culpa O de de los que no ideologías trabajan. de quienes se hacen ricos, porque hay ricos productivos y ricos parásitos, los que se hacen ricos distribuyendo lo que le quitan a los que producen. Entonces aquí demuestro que hay países como México, Argentina, España, en donde son más los que viven de los que producen que los que producen. Ese es el problema en Argentina, es el problema en México. Y también otro término que es perverso, o sea, pervertido, es el de gasto social. Atrás del término de gasto social, gasta el gobierno, gasta la burocracia y los pobres son pobres. Por ejemplo, el sexenio pasado en México se gastó mucho en gasto social y el número de pobres aumentó. En España igual, el mayor gasto social no ha repercutido en menos pobres, pero en más gasto, en más corrupción. Entonces, esas son las tesis del libro. Justicia social y gasto social son términos muy bonitos, pero justicia social va en contra de la justicia y gasto social lo único que genera es clientelismo político y corrupción. ¿Cómo le ayudamos a los pobres entonces? ¿No A los tenemos pobres, que ser solidarios? Sí, hay que ayudarles. ¿Cómo? Creándoles un trabajo digno. Y esto solamente se hace cuando hay inversión, cuando hay respeto a la propiedad y cuando hay progreso. Por ejemplo, hay quien dice, yo, por cierto, una vez platicaba con Cantinflas, tuve el gusto de conocerlo, y un día me dijo algo muy sabio. Dice, hay que acabar con los pobres, no con los ricos. Y el demagogo, el populista, podemos decir, siempre habla en contra de los ricos. ¿Y en qué países es donde se ha atacado más la pobreza? En donde hay más ricos. Te voy a poner China, que tú decías. China, antes de esta reforma que se abre en la empresa privada, solamente había un rico, el Estado. Era el dueño de todo. Ahora hay más de 200 multimillonarios, pero ahora hay cientos de millones de clase media. Cuando yo fui a China, nada más había una igualdad en los pobres Pobres y ricos. y ricos, que era el gobierno, los que estaban en el gobierno. Y ahora hay clase media. ¿Y cuáles Sí, ¿cuáles serían las oportunidades para los pobres? Porque muchas veces se quejan o nos quejamos de eso, ¿no? Que no hay oportunidades. Que haya trabajo, eso es. Por ejemplo, en México, el siglo pasado, casi todo el siglo, no se respetó la propiedad en el campo. ¿Qué generó? Cordones de pobreza alrededor de las ciudades y migración a los Estados Unidos. En Estados Unidos no ha habido reforma agraria y ahí han tenido que recalar muchos mexicanos que van ahí, pasan el muro, los tratan mal, pero no hay trabajos aquí. Entonces aquí necesitamos inversionistas, gente que invierta, que cree empleos, no que la gente viva de la dádiva, de la ayuda del gobierno. ¿Se va a poner de buenas o de malas la gente que lea el libro, don Luis? No, va a conocer, va a fundamentar cuáles son las
causas de que estemos pobres y cuál es la salida. Muy Y en bien. este libro nos damos salidas, cómo podemos terminar con la pobreza en México. Pues está muy sencillo, son apenas, ¿qué? Unas 147 Claro, páginas, está rapidito, trae gráficas y además una lectura obligada porque nos interesa, quienes estamos viendo este Definitivamente. nuevo gobierno, tenemos que saber por dónde. Esto Claro. puede ser un Sí. buen mapa. Claro, y el nuevo un gobierno, croquis, si adopta ¿no? estas teorías, salimos adelante. ¿Ya está a la venta? Claro, Así Muy se bien. repartirá la riqueza, sí, efectivamente. pero a través con del trabajo. Porque si no llega el momento que son más los que no trabajan y vive de los que trabajan De acuerdo. y el país no progresa. Muy bien. Es Luis Pasos aquí en el Foro Hechos AM. Don Luis, gracias. Gracias a ti. Gracias. Muy buenos Gracias. días. Hasta luego.